This meeting is being recorded. Bueno, muchísimas gracias, hermanos queridos, por su paciencia. Nuevamente, shalom para todos. Y como pueden ver en la pantalla, vamos a hablar hoy de un tema interesante. No vamos a hablar de un asunto doctrinal o teológico, sino que vamos a abordar un tema que es interesante debido a la influencia y la importancia que este tema tiene en lo que hoy nosotros llamamos comúnmente Biblia. Yo pienso que todos los que estamos aquí presentes, si no es que la mayoría, tenemos por lo menos una Biblia impresa en papel en nuestra casa. Y generalmente dejamos de lado o perdemos de vista que lo que nosotros tenemos en las manos cuando sostenemos ese libro no es en realidad la Biblia, es una versión de la Biblia, es incluso una traducción de la Biblia. Y toda traducción conlleva una interpretación. Por lo tanto, además de estar sujetando un texto bíblico, nosotros estamos sujetando entre las manos la opinión o la percepción o las ideas, las creencias de aquel que tradujo esa versión que usted podría estar sosteniendo en sus manos. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros nos demos un tiempo para examinar y aprender un poco acerca de este tema? Bueno, porque eso nos va a ayudar a afianzar nuestra fe y aprender a conformarla de acuerdo a la evidencia y a la verdad. Es importante, hermanos queridos. Ustedes no van a encontrar en esta ocasión una presentación que abunde en citas bíblicas, porque para lo que atañe al tema, no es del todo relevante el apoyar esto con citas bíblicas. Vamos a tener una presentación hoy un tanto diferente. La idea es que esto sirva para estimular su curiosidad y que ustedes comiencen por su cuenta a investigar al respecto. Y de esa investigación que se beneficien ustedes mismos a nivel personal y que de alguna manera eso les ayude en su relación espiritual con nuestro Padre Celestial. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ir al tema. Como ustedes pueden ver ahí, la historia de los manuscritos bíblicos es una fascinante travesía a través del tiempo que nos permite adentrarnos en los orígenes de las Sagradas Escrituras y su impacto en la fe judía y cristiana. Los que estamos aquí presentes no somos ni una cosa ni la otra, ¿verdad? No somos ni judíos ni somos cristianos. Yo creo que estamos ahí ocupando el lugar de la Y o de la Y, ¿verdad? Ahí estamos nosotros en el medio, no siendo una cosa ni la otra. Pero desde esa posición, yo diría privilegiada, nos es más fácil examinar estos asuntos que vamos a tratar hoy con una opinión neutral, con una mente abierta y dispuesta a aprender. Así que hay que verlo siempre como una gran ventaja. Vamos a hablar y a visualizar el estudio de los manuscritos antiguos, comenzando desde la antigua Biblia hebrea, con sus textos sagrados preservados en hebreo, hasta los descubrimientos más relevantes a lo largo de la historia. Estos manuscritos han ejercido una influencia duradera en la humanidad. No esperen, sin embargo, hermanos queridos, ver una compilación de todos y cada uno de los manuscritos que se han encontrado a lo largo de la historia, porque son muchísimos. Y no cabría esto en una presentación de 45 minutos porque no seríamos capaces de abarcarlo. Sin embargo, vamos a ver algunos de los descubrimientos más relevantes que atañen a este tema.
Sin embargo, de ahí en adelante, recuerde que usted mismo puede continuar o comenzar su propia investigación. Estos manuscritos son importantes porque representan por lo menos 4 cosas. Representan el poder de las palabras antiguas. Estos manuscritos bíblicos, hermanos, cuidadosamente escritos en rollos y códices, nos transportan a un pasado remoto, donde las escrituras en aquella época se transmitían de generación en generación con muchísima dedicación y reverencia. Cada copia hecha a mano, cada palabra transcrita con esmero, lleva consigo la sabiduría y la espiritualidad de aquellos que las escribieron y las copiaron. Representan también un viaje por la historia. Y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de nuestra presentación, vamos a viajar en el tiempo para conocer los momentos clave en la historia de estos manuscritos. Vamos a descubrir hallazgos arqueológicos impresionantes muchas veces, como es el caso de los rollos del Mar Muerto, que revelaron tesoros literarios ocultos durante siglos. También nos vamos a encontrar con valiosas traducciones que acercaron la palabra del Todopoderoso a comunidades de habla hispana, como son las antiguas versiones españolas de la Biblia del Oso o la Biblia del Cántaro, y representan estos manuscritos también un vínculo con nuestra fe, con nuestra confianza, con nuestra creencia, con nuestra emuná. Al explorar nosotros la riqueza de estos manuscritos y traducciones, nos vamos a adentrar en la esencia misma de la fe judeocristiana, porque estas dos creencias tienen una estirpe común, una raíz común, donde nosotros hemos sido injertados. Y estudiar la evolución y la pasión de aquellos que se dedicaron a preservar estos manuscritos, estas ideas, estas enseñanzas, nos va a permitir comprender la importancia de la Biblia como una guía espiritual y como la fuente de inspiración divina a lo largo de la historia. Y representan también, hermanos queridos, y esto lo digo por experiencia personal, una experiencia transformadora. Yo les aconsejo que se preparen para sumergirse en el mundo de los manuscritos bíblicos antiguos y descubrir cómo su influencia ha dejado una huella imborrable en la vida de aquellos que los han leído y meditado a lo largo de los siglos. Juntos vamos a recorrer esta apasionante travesía que nos conecta con la esencia misma de nuestra fe y con nuestra herencia espiritual. Así que, hermanos, yo espero sinceramente que ustedes disfruten esta presentación y les vuelvo a decir, no es una obra erudita, es simplemente una presentación sencilla para que nosotros ejercitemos nuestra curiosidad y comencemos también un viaje que, como a mí, puede resultar para usted en una experiencia transformadora. Generalmente, una experiencia que va a enriquecer no solo su conocimiento, sino su percepción, su entendimiento acerca de las enseñanzas bíblicas. Y vamos a comenzar por el principio. Vamos a hablar un poco acerca del origen de la Biblia hebrea, que es la base de entendimiento y de interpretación para todo el resto de lo que hoy se conoce como Biblia, ¿verdad? Que abarca tanto el Antiguo Testamento, como comúnmente se le llama, hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Que son los libros posteriores a la muerte y resurrección del Mesías Yahushua. Bueno, la Biblia hebrea, también conocida como Tanaj, es el conjunto de escrituras sagradas de lo que comúnmente nosotros llamamos judaísmo, o de lo que comúnmente la gente llama judaísmo. No es un término que nosotros acuñemos con mucho respeto, lo decimos, pero no es un término que nosotros acuñamos sencillamente porque no somos judíos y porque no creemos del todo que la Biblia hebrea sea un documento judío, pero así se le ha denominado culturalmente. El origen de estas escrituras se remonta a miles de años atrás,
y es una fuente, hermanos, invaluable de sabiduría y de enseñanzas espirituales. Yo creo que todos los aquí presentes sabemos la importancia de estos textos escritos hace milenios, y no solamente la importancia de estos textos, sino la vigencia, que a pesar de que estamos alejados por milenios de la época en la que se fueron escribiendo, estos textos son tan útiles hoy como lo fueron hace miles de años. Y yo pienso, hermanos queridos, que son más útiles hoy incluso para nosotros que vagamos en este desierto que en aquel tiempo pasado en el que nuestros padres aprendían de ellos. La composición del Tanaj, de la Biblia hebrea, está dividida en 3 partes o grupos principales. Esas divisiones son como sigue: la Torá, que se traduce comúnmente como la ley o la enseñanza. Esa sección de la Torá contiene los 5 libros de Moisés, que incluyen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese, hermanos, es el núcleo de la Biblia hebrea, y yo diría que de toda la Biblia en general, y contiene los principios y leyes fundamentales. Ese libro es la base, perdón, esos 5 libros son la base interpretativa de la Biblia. Normalmente cuando nosotros acudimos a alguna iglesia, algún grupo religioso, alguna asamblea o congregación para aprender de la Biblia y tratar de desarrollar una vida espiritual, se nos enseñaba al revés. Se nos ponía a leer el Nuevo Testamento, y a través del lente del Nuevo Testamento nosotros teníamos que interpretar todo lo que había hacia atrás. Qué ironía. Pero hoy, gracias al bendito Padre Celestial, nosotros sabemos que es al revés. La Torá, su palabra, la palabra de Yahweh, es la base interpretativa que nos ayudará a entender toda la Biblia. Y si no a entenderla con cabalidad, por lo menos comprender el mensaje general, que es lo que muchas veces falta. La segunda sección en la que se encuentra dividida esta parte de las escrituras se le denomina profetas o Neviim. Y esta sección incluye libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel y algunos otros profetas que transmitían mensajes divinos, advertencias, juicios o incluso castigos al pueblo de Israel por su mal proceder. Y posteriormente, en la tercera sección de lo que se conoce como Tanaj, están los escritos o Ketubim. Y este grupo abarca una variedad de textos como los Salmos, los Proverbios, Job, Eclesiastés y algunos otros libros poéticos y filosóficos. Estamos hablando aquí de libros artísticos, libros poéticos, libros de un profundo significado existencial para la búsqueda de sentido en la vida del hombre. Por eso son textos sumamente importantes, son textos que no pierden vigencia. Y miren, en la parte superior de la pantalla, ustedes pueden ver algunos manuscritos que están siendo estudiados con lupa, probablemente por algún erudito, en alguna lengua semítica, porque muchas veces estos manuscritos no son encontrados solamente en una lengua, sino en una multitud de lenguas. Y del lado derecho, en la parte superior de su pantalla, ustedes pueden ver los cañones del área de Qumran, una zona circundante al Mar Muerto. Estas cuevas de origen natural, que no fueron excavadas, sino que fueron producto de la erosión de años, sirvieron para ocultar y preservar lo que hoy se conoce como el tesoro espiritual del pueblo de Israel, que son los rollos del Mar Muerto. Imagínese usted la importancia que estos hombres le daban a las escrituras para llegar a esos lugares inaccesibles, esos lugares aislados, y proponerse ocultar esos textos, porque en aquel tiempo se estaba desarrollando una revuelta que incluía al ejército romano de por medio y que ponía en peligro la existencia de esos manuscritos.
Eso es para que ustedes se den una idea de lo importante que esto es y de lo necesario que fue el sacrificio que esos hombres de la antigüedad, hombres de fe, llevaron a cabo. Vamos entonces a pasar a otra sección, que son los descubrimientos o algunos de los descubrimientos relevantes a lo largo de la historia. Como ya les dije, hay muchos códices, códice alejandrino, códice Alepo, que no van a aparecer aquí, pero que forman parte, sin lugar a dudas, de la historia a la que ustedes pueden acceder si este pequeño estudio, esta pequeña exposición logra su cometido y estimula en ustedes la curiosidad para que también ustedes por su cuenta investiguen un poco. Sin lugar a dudas, los descubrimientos más relevantes incluyen en primerísimo lugar a los rollos del Mar Muerto, hermanos queridos. Ahí está nuevamente la cueva que les mostraba anteriormente. Estos manuscritos fueron descubiertos entre 1947 y 1956. La historia detrás de esto es una historia dramática y apasionante. Si usted se pone a investigar al respecto, se va a dar cuenta de lo que le digo. Fueron descubiertos en cuevas cercanas al Mar Muerto en Israel. Los rollos del Mar Muerto son uno de los hallazgos arqueológicos más significativos relacionados con la Biblia. Quiero comentarle a usted que antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea que teníamos a nuestro alcance no estaban escritos en hebreo, estaban escritos en griego. Y esto es importante, hermanos, porque hay quienes acusan a nuestra fe, y me refiero específicamente a nuestra creencia de que el Mesías Yeshua es en efecto el Mesías, y dicen que nosotros creemos así por la influencia griega de un montón de manuscritos inventados e influenciados por griegos. Pero eso no es así, y no es razonable creer así, porque si el hecho de que existan solamente manuscritos griegos constituyera evidencia de que de hecho son creencias de origen griego, pues podríamos haber dicho lo mismo de toda la Biblia hebrea si no se hubieran descubierto en 1947 los rollos de Mar Muerto. Porque antes del descubrimiento de los rollos de Mar Muerto, todos los manuscritos más importantes y más antiguos de la Biblia hebrea eran griegos. Los rollos del Mar Muerto contienen textos en hebreo y en arameo. Incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, porque exceptúan el de Esther. Aunque hay un debate ahí con un pequeño manuscrito que se ha encontrado recientemente y que se le atribuye a una versión temprana del libro de Esther. Estos manuscritos proporcionaron una valiosa mirada a los textos bíblicos y a la vida comunitaria en la antigüedad. Después, nosotros vamos a ver en pantalla del lado izquierdo, está titulada la imagen, no es parte del códice en general, sino solamente lo que contiene el centro, un escrito griego que ustedes pueden ver con todas las letras pegadas sin ningún espacio de por medio, no había comas, no había puntuación, simplemente es un códice corrido, por decirlo así. El siguiente descubrimiento fue el Códice Sinaítico o Codex Sinaiticus, descubierto en el siglo XIX en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, eso es en Egipto. Y el Códice Sinaítico es uno de los manuscritos más antiguos y completos de lo que hoy llamamos Nuevo Testamento griego. También contiene partes del Antiguo Testamento, y estoy usando esos términos, pues son los términos que se utilizan normalmente entre los círculos investigativos o arqueológicos, ¿verdad? También contiene partes del Antiguo Testamento y otros escritos de origen cristiano o presuntamente cristiano, ¿verdad? Nosotros entendemos que no es necesariamente cristianismo lo que se practicaba en una época temprana, sino que posteriormente se le llegó a llamar así. Y ese códice es una fuente vital para la crítica textual y la comprensión de la transmisión de los textos bíblicos. ¿Qué es la crítica textual, hermanos? Bueno, la crítica textual es la disciplina que se dispone a recoger un compendio de un montón de manuscritos, porque muchos de ellos tienen solamente pedacitos. Imagínense que usted agarra las primeras 3 páginas de Génesis, las corta en 4 partes y
las tira al aire y entonces usted recoge lo que pueda recoger. Se queda con una partecita que abarca los primeros versículos y una partecita que abarca los últimos versículos. Todo lo que hay en medio se perdió. ¿Qué hacen estas personas? Buscar esos pedacitos de manuscrito y textos completos a lo largo que se han recopilado a lo largo de la historia y estudiarlos por periodos, los que pertenecen al siglo I, los que pertenecen al siglo II, los que pertenecen al siglo III, y van comparando en busca de variantes. ¿Qué tipo de variantes? Bueno, supongamos, vamos a utilizar un ejemplo no bíblico, pero supongamos que nosotros encontramos un documento del siglo IV que dice, Joan era arquitecto, y luego un documento del siglo V nos dice, Joan era arquitecto, y luego un documento del siglo VI nos dice, Joan era arquitecto. Entonces nosotros nos hemos hecho la idea de que este Joan, en efecto, era un gran arquitecto. Y lo llamamos así, porque así lo llama el texto. Pero entonces se encuentran manuscritos del siglo I y del siglo II, y no dicen que Joan era un gran arquitecto, dicen que Juan era un gran arquitecto. Pero estamos hablando del mismo origen de textos. ¿Qué podemos entender? Mediante la crítica textual, comparando esos textos, podemos llegar a entender que alguien en algún punto cambió una U por una O y el nombre de Juan se convirtió en Joan. Y entonces hemos estado equivocados todo el tiempo que pensábamos que Joan era un gran arquitecto. Eso hace la crítica textual. Ese ejemplo es un tanto simplista, pero con la Biblia es igual. Hay muchos manuscritos bíblicos modernos que incluyen o que introducen ideas que cuando estudiamos los manuscritos antiguos nos damos cuenta de que esas ideas no existían en la antigüedad. Y eso es lo importante. También está el Códice Vaticano, que fue fechado en el siglo IV. El Códice Vaticano es otro importante manuscrito del Nuevo Testamento en griego. Fue encontrado en la Biblioteca del Vaticano, se daba como por perdido, y contiene gran parte del Antiguo y del Nuevo Testamento. Su contenido y su antigüedad lo convierten en una pieza clave para el estudio de los textos bíblicos. Ustedes lo pueden ver en la parte inferior derecha de la diapositiva. Era un texto sumamente adornado, incluso con trazos de colores, que se encontró en la Biblioteca del Vaticano. No se sabe con certeza de dónde fue apropiado o expropiado este libro, este documento, pero muchos años después de que fuera expropiado por la Iglesia Católica, alguien lo descubrió y aportó un enorme descubrimiento para la arqueología moderna y la crítica textual relacionada con la Biblia. Ahora vamos a ver, hermanos, una pequeña línea de tiempo de traducciones relevantes. No son todas, pero son traducciones importantes. Los manuscritos más antiguos que conocemos y que se conservan casi en su totalidad con relación a la Biblia hebrea o al Antiguo Testamento, provienen del siglo II y también del siglo IV y V. Y este se llama la Peshita siriaca. Es una versión escrita en sirio del Antiguo Testamento. No fue escrita en sirio, es una versión siriaca, me confundí. Esta versión fue traducida del hebreo y del arameo y se utilizó principalmente en comunidades cristianas orientales, y ojo, vuelvo a llamarlas comunidades cristianas, porque así se le llama a estas comunidades en los círculos investigativos, pero nosotros sabemos que no eran necesariamente cristianas. Y este documento se convirtió en un texto importante para lo que se llama el cristianismo siriaco. Su nombre, esto es decir, la Peshita significa versión sencilla o versión simple, y se caracteriza porque demuestra una gran fidelidad al texto hebreo original. Noten ustedes que la antigüedad de la Peshita, que no estaba escrita ni en hebreo ni en arameo, era un documento importante antes de que se descubriera el rollo del Mar Muerto, y no estaba escrito en hebreo, no constituía prueba de que toda la Biblia hebrea estaba escrita en hebreo. Fíjense qué curioso. Luego,
Dijimos que la Peshitta abarca el siglo II, y luego en el siglo III tenemos la Septuaginta o la versión de los 70. Esta versión es una de las traducciones más antiguas de la Biblia hebrea y se remonta al siglo III antes del Mesías. Su nombre proviene de la historia que cuenta que 70 o algunas versiones indican que son 72 sabios judíos fueron convocados para traducir la Biblia hebrea al griego en la ciudad de Alejandría. Esta traducción al griego fue una de las primeras ocasiones en que las escrituras judías se expandieron más allá de su idioma original y se hicieron accesibles a comunidades judías de habla griega y a los paganos interesados también en el judaísmo. Después tenemos manuscritos del siglo IV, como la Vulgata Latina, que fue traducida por Jerónimo, se le conoce comúnmente como San Jerónimo. Esto fue en el siglo IV, y esa versión, la Vulgata Latina, se convirtió en la versión principal de la Biblia para la Iglesia Católica Romana. Jerónimo tradujo los textos bíblicos hebreos y griegos al latín para hacerlos más accesibles a las comunidades que hablaban latín. El problema es que la Biblia se quedó solamente en latín durante muchísimos años, ¿verdad? Y reducida a un grupito muy exclusivo que tenía acceso a la Biblia impresa. Después, en el siglo, en la segunda parte del siglo IV, tenemos códices griegos que fueron elaborados no solamente en el siglo IV, sino un poco más tempranos, y son los códices o textos que ya compartimos, como el Sinaítico y el Vaticano, que contienen la Biblia completa en griego. Estos códices se consideran cruciales, importantísimos para la preservación de los textos bíblicos, ya que el formato del libro permitió que estos códices duraran mucho más y terminaran muchísimo más protegidos en comparación con los antiguos rollos. Y esto usted, si compara fotografías de estos códices con los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, se va a dar cuenta de lo que decimos aquí. Los rollos están fraccionados en pedazos muchas veces que no llegan a 1 centímetro. Y las personas que estudian crítica textual tienen que darse a la tarea de acomodar ese rompecabezas de miles de piezas para darle forma a un manuscrito más o menos parecido al original. Entonces es por eso que los códices en forma de libro son tan importantes, pues se han preservado en mucha mejor condición. Tenemos también en esta línea temporal ya a una modernidad mediana, versiones como la Políglota Complutense, que eso, guárdenlo en la mente, es un documento sumamente importante y ahorita vamos a hablar de eso. La Políglota Complutense fue una edición multilingüe en muchos idiomas de la Biblia, que se produjo en el siglo XVI, bajo el liderazgo de un cardenal llamado Francisco Jiménez de Cisneros. Esta versión contenía textos bíblicos en hebreo, en arameo, en griego y en latín, y se convirtió en un recurso importantísimo para el estudio y la interpretación de las escrituras. En el mismo siglo XV tenemos la aparición de lo que hoy conocemos como el Textus Receptus, pero en el siglo XV no se conocía como el Textus Receptus, se llamaba Novum Instrumentum. El Textus Receptus, o texto recibido, y presten atención a ese nombre, es una edición del Nuevo Testamento en griego compilada a partir de manuscritos disponibles en el siglo XVI. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué dices que el origen es del siglo XV cuando está basada en manuscritos disponibles en el siglo XVI? Bueno, hay un debate ahí con respecto a los historiadores, porque muchos consideran que el siglo XV es todo el siglo XV y muchos consideran que cuando llegamos al año 1501 ya no es el siglo XV sino el siglo XVI. Es complicado, pero no es muy importante a fines prácticos. La primera edición de este Textus Receptus fue publicada por el editor y erudito humanista neerlandés Desiderius Erasmus, o Erasmo de Rotterdam, en 1516. Fue una contribución sumamente importante en la base de las traducciones posteriores a ella. Y traducciones posteriores a ella son traducciones como la Biblia de Casiodoro de Reina, que todos creo que estamos familiarizados, en 1569. La primera Biblia completa, y escuche esto, la primera Biblia completa impresa en español fue esta,
basada en los textos hebreos y griegos. Casiodoro de Reina fue un monje español que trabajó arduamente para proporcionar una traducción precisa y accesible de la Biblia al español, porque hasta entonces no se tenía una versión en español. Entonces, por más mala o defectuosa que pudiera ser, fue, sin embargo, la primera versión a la que el hispanohablante tuvo acceso. Y posteriormente una revisión en 1569, hacia finales de ese año, por por Cipriano de Valera. La Biblia de Casiodoro de Reina fue revisada por Cipriano de Valera para mejorar la precisión y la fluidez del texto. Esta revisión ayudó a afianzar la presencia y la influencia de la Biblia en el mundo hispanohablante. Vamos entonces a ver algunas generalidades. Del lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden ver a quien hablábamos ahorita, alguien de quien hablábamos ahorita, presuntamente el autor de lo que se llama el Textus Receptus. No presuntamente, con seguridad, es el autor de lo que se llama el Textus Receptus. Del lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden ver este personaje llamado Erasmo de Rotterdam, o Desiderio Erasmo de Rotterdam. Este erudito y humanista del Renacimiento, de esta época que abarca del siglo XIV al siglo XVI, desafió las traducciones latinas medievales al publicar lo que llamaron el Novum Instrumentum. Es una edición crítica del Nuevo Testamento en griego. Su trabajo influyó en futuras traducciones de la Biblia y ahorita vamos a ver la importancia de su trabajo. Y el otro personaje crítico, clave en el desarrollo de la Biblia o de las versiones bíblicas fue el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, conocido por su papel en la Políglota Complutense. Fue un destacado religioso y humanista del Renacimiento español. La Políglota Complutense fue una ambiciosísima obra que recopiló textos bíblicos en hebreo, en arameo, en griego y latín y se produjo en el siglo XV. ¿Qué sucede aquí, hermanos queridos? Aquí vamos a comenzar con el origen del problema de las traducciones actuales. Porque entre estos dos personajes, aunque no directamente, no entre ellos, pero en las circunstancias que los rodean, se da una lucha por sacar una versión que constituye una carrera contra el tiempo. Y nosotros sabemos que las cosas cuando se hacen apresuradas, generalmente no se hacen bien. Y aquí yo me voy a permitir citar alguna obra llamada Los Libros del Nuevo Testamento, con una edición del historiador Antonio Piñero, para explicarles lo que les estoy comentando. En lo que se refiere a las ediciones modernas del Nuevo Testamento, la primera edición del texto griego de este corpus, de este cuerpo de manuscritos, de libros, hecha a base de un estudio comparado de manuscritos antiguos, fue realizada en Alcalá de Henares, que en latín se llama Complutum, entre 1512 y 1513. En esta obra, el texto del Nuevo Testamento forma parte de la columna griega de una Biblia escrita en hebreo, arameo, griego y latín, la Biblia Complutense, que contiene también la edición de los 70 o la versión Septuaginta. El Nuevo Testamento en esta obra fue terminado el 10 de enero de 1914 como el tomo 5 de la obra completa, pero ese tomo fue el primero de la edición total que se terminó de imprimir en 1517. Ahora bien, esta edición complutense, de tipos griegos muy bellos y claros y de un texto que es muy aceptable a los ojos de hoy según la crítica moderna, necesitaba el permiso del Papa para circular, un permiso que no llegó hasta marzo de 1520. Entonces, esta Biblia ya estaba completa en el 1513, 1512 y 1513. Esta Biblia ya estaba completa, es la que ustedes ven en la parte superior, al lado derecho de la pantalla.
Y ustedes pueden ver que está sumamente bien organizada. Fue un trabajo excelente el que hizo el cardenal Cisneros y un grupo de traductores, peritos en el idioma y los idiomas semíticos, en griego, en hebreo y en arameo. Y ustedes pueden ver que hay 3 columnas principales en la parte superior de las páginas de ese libro. Esas páginas contienen el Nuevo Testamento, perdón, y también el Antiguo Testamento, en hebreo, en griego y en arameo. Y lo que ustedes ven en la parte de abajo es un aparato de referencias marginales, notas y numeraciones para investigar, para entender palabras. Era una obra, hermanos, maravillosa para la época. Era lo mejor, era el ISOR de la época. Pero recuerden que necesitaban el permiso del Papa para circular y ese permiso no llegó hasta 1520. Mientras tanto, el editor Johann Froben de Basilea, esto es en Suiza, que se había enterado de lo que ocurría con el Nuevo Testamento Complutense y que percibió el interés de esto como un producto, decidió pedirle al humanista y erudito Erasmo de Róterdam que hiciera a toda prisa una edición de ese texto griego para adelantarse a la políglota complutense en el mercado. Y así fue, hermanos. Erasmo trabajó a notable velocidad sobre unos pocos manuscritos griegos que había en aquella ciudad y para el 1 de marzo de 1516 vio la luz pública otra edición del Nuevo Testamento, también con una versión latina, es decir, la versión de Erasmo de Róterdam, que es el Novum Instrumentum, tenía solamente 2 columnas, la versión griega y la versión latina, sin notas al pie de páginas, sin conexiones marginales, sin anotaciones, sin nada adicional. El trabajo, hermanos, que hizo Erasmo de Róterdam se había hecho tan deprisa que el texto contenía múltiples errores, muchísimos errores. Hay textos, por ejemplo, como el libro de Revelación, que en Basilea solo había un único manuscrito y a ese manuscrito le faltaba la hoja final. Imagínense tener el texto de Apocalipsis y no tenerlo completo. Erasmo lo que hizo fue traducir al griego, literalmente, al griego, una pequeña parte de la Vulgata Latina. ¿Qué hizo él? Como no tenía Apocalipsis completo, agarró un texto en latín, lo retrotraduzco al griego y lo meto a mi libro como si yo hubiera traducido directamente el griego. Y eso fue una vil mentira. La edición de Erasmo era en sí bastantísimo peor que la políglota complutense. Pero esta edición fue poco a poco purgada de errores y tuvo tal fortuna a lo largo de la historia que un siglo más tarde se había convertido ya en el texto base o textus receptus, admitido por todos e intocable como si fuera procedente directamente del Espíritu de Santidad. Y hermanos, usted habla con algún pastor cristiano de estos temas y él le va a decir, no, la Biblia que yo uso es la mejor porque viene del texto recibido. Y ellos dicen el texto recibido y en su mente ellos creen que es un texto que el Espíritu de Santidad le dio a alguien directamente. Y ese texto recibido, ese textus receptus, no se puede cambiar. ¿Y qué sucede? Que tenemos un montón de versiones que aún circulan allá afuera basadas en la idea de que la obra de Róterdam fue el texto recibido, inspirado por el Espíritu de Santidad. Pero nosotros vemos que incluso hay errores que son irónicos. Por ejemplo, vean ese texto en Apocalipsis 22:19 en la traducción de Erasmo de Róterdam. Fíjense la Biblia del oso, que es producto de Casiodoro de Reina. Dice, y esto es una especie de maldición, hermano, de castigo. Dice, si alguno disminuyere de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjese, si alguien quitara alguna palabra de este libro, pues esto le va a pasar. Y vean una edición
que nosotros conocemos muy bien, que está basada en manuscritos más modernos y depurados, que es la Biblia Vin. Fíjese cómo traduce. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Elohim le quitará su parte del árbol de la vida. Erasmo se equivocó precisamente en esa advertencia y cambió algunas palabras. Y en lugar de poner el árbol de la vida, él puso el libro de la vida. ¿Y qué sucede, hermanos? Bueno, que esta porción de Apocalipsis también abre un debate teológico con respecto a algunos asuntos relacionados al árbol de la vida y así esto era relevante o no, ¿verdad? Dice, Elohim le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. Entonces ahí hay un error incluso irónico, hermano, por parte de Erasmo de Rotterdam. ¿Qué sucede? Que en base a la traducción que ha hecho Erasmo de Rotterdam, nosotros vemos a Casiodoro de Reina, un monje español del siglo XVI, del siglo XV, perdón, del lado izquierdo de su pantalla, que ha sido conocido por su labor en la traducción de la Biblia al español. Su obra más destacada es la Biblia del Oso de 1569, basada en manuscritos hebreos y griegos. Pero ¿en cuáles manuscritos hebreos y griegos se basó? En su mayoría en los de Erasmo de Rotterdam. Y esos errores que Erasmo de Rotterdam introduce en sus manuscritos pasan, emigran a la versión de Casiodoro de Reina. Luego viene Cipriano de Valera y revisa la versión de Casiodoro de Reina, pero no revisa los manuscritos base. Y también fue responsable de revisar lo que nosotros conocemos como la Biblia de los, para mejorar la precisión y el lenguaje. Pero mejorando la precisión y el lenguaje, no se iban a mejorar los errores, porque los errores ya estaban ahí. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo quiero que ustedes entiendan algo. Estos dos hombres son los responsables de la versión que hoy conocemos como la versión de Reina y Valera. Tome usted en cuenta que la versión más popular de Reina Valera es la versión de 1960. Y ahorita vamos a ver algo curioso al respecto. Pero estos hombres, hermanos, no eran hombres malintencionados, no eran hombres que querían cambiar la palabra del Todopoderoso, sino que eran hombres que en efecto estaban buscando que la mayoría de las personas tuviera alcance y acceso a lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia, ese librito impreso que tenemos en nuestra casa, que muchas veces dejamos descuidado, pero que es la base por la cual deberíamos de regir nuestras vidas. Entonces no hay que desarrollar un prejuicio contra los traductores porque muchas veces son víctimas de los recursos a su alcance. Hay que, por lo tanto, aprender a criticar esos recursos y a formarnos nuestras propias opiniones para que nuestra percepción de los textos bíblicos no se vean sesgadas por las ideas de otros, ideas que hemos arrastrado, errores que hemos arrastrado también a lo largo de nuestra vida de fe. Hermanos queridos, voy a darles una serie de datos que tal vez sean un tanto pesados para ustedes, pero traten de enfocarse en lo sencillo. Miren, del lado izquierdo, en la parte superior de la pantalla, ustedes van a ver a Karl Lachmann. ¿Quién es esa persona? ¿O quién fue esa persona? Bueno, durante más de 300 años, hermanos, y a pesar de que el estudio de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento iba progresando enormemente y se hacían múltiples reproducciones del texto de Erasmo a las que simplemente se le añadían variantes de otros manuscritos, no hubo otras ediciones hasta que Karl Lachmann en 1831, fíjese, de 1500 sale el texto de Erasmo y no hay otras versiones que compitan con ella hasta 1800. Imagínese usted toda la teología que se desarrolló del 1500 al 1800 basado en textos que tenían numerosos errores. Por eso podemos percibir el problema que las malas traducciones constituyen. Es un problema grandísimo y que ya no podemos corregir. En 1831, este hombre publicó en Berlín una radicalmente nueva
versión basada en manuscritos mucho mejores que los utilizados por Erasmo y por la Políglota Complutense, y con una selección de lecturas variantes muy técnica y científica. Esta novísima edición, en todos los sentidos, inició la carrera hacia la publicación de un Nuevo Testamento griego diferente al de Erasmo, que se acomodara a los rigurosos criterios filológicos con los que se editaban críticamente los textos antiguos de los autores grecolatinos. Después, la siguiente edición que marcó los estudios de la crítica textual del Nuevo Testamento fue la edición octava de la Crítica Mayor de von Tischendorf, que es la persona que ustedes ven abajo. Yo no sé si se ve el cursor en la pantalla, creo que sí, pero aquí está, este es Tischendorf. Esta edición tenía un inmenso aparato de lecturas variantes y es por esa razón que la edición de Tischendorf se sigue utilizando hasta el día de hoy. Y nosotros, por ejemplo, sabemos que Morel Joseph es una edición que utilizó ampliamente. El hallazgo principal de esta edición fue la utilización de un nuevo manuscrito muy importante, el Códice Sinaítico del cual ya hablamos, que el propio Tischendorf había descubierto en un monasterio griego ortodoxo en Santa Catalina, ¿verdad? El monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, ya lo dijimos hace unos minutos. En 1881, también ese mismo año, salieron muchísimos eruditos con sus obras. Westcott y Hort, que son los dos personajes que ustedes ven abajo en la pantalla, estos son Westcott y Hort, publicaron una edición también revolucionaria del Nuevo Testamento en 2 volúmenes. El primero con el texto griego y el segundo con una introducción y un apéndice en el que se explicaba el método de edición de variantes, basada sobre todo en el manuscrito de la Biblioteca Vaticana y el Códice Sinaítico. Lo más importante de esta edición, aparte del texto en sí, fue la división del mismo en 4 tipos textuales. Ellos dividieron el texto sirio, occidental, alejandrino y neutro, que ayudaba a comprender cómo a partir de un presunto original, que se llamaría el neutro en este caso, se había ido copiando el texto o desvirtuando el texto en distintas regiones geográficas de diversos modos. Hasta hoy, hermanos, la crítica textual ha caminado sobre todo por los caminos abiertos de Tischendorf y de Westcott y Hort, con muy poquitas variantes esenciales. Otras ediciones refinadas basadas en la colación, vamos a decirlo así, comparación de muchos manuscritos, salieron también a toda velocidad, y la más importante fue la de Hermann von Soden, que ustedes ven ahí arriba con la pierna cruzada, que aportó una nueva concepción de los tipos textuales del Nuevo Testamento, que era mucho más complicada, pero que no encontró cabida entre los estudiosos y la rechazaron un tanto, ¿verdad? Él tomaba en cuenta la evidencia interna del propio texto y eso muchas veces no le gusta a los eruditos. Después está la obra de von Soden, basada también en muchos manuscritos, y luego viene Everard Nestlé y su hijo Erwin Nestlé, y producen un texto crítico comparativo que ya barrió definitivamente con el trabajo de Erasmo de Róterdam, siendo posteriormente revisada y mejorada por Kurt Aland, produciendo lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento griego de Nestlé Aland. Hermanos, permítanme hacer una pausa rápidamente.
Listo, hermanos queridos, discúlpenme por favor. Espero yo que se pueda editar. Hay una brevísima interrupción. Bueno, les decía, hermanos queridos, que estas obras de crítica textual dan como resultados posteriores al trabajo de Erasmo de Rotterdam obras muchísimo mejores. Y aquí viene el problema. Esa obra del Nuevo Testamento griego, que hoy se llama como el Testamento griego de Nestlé Aland, es importantísima, hermanos, porque esa obra condensa el trabajo de muchos otros. Lo que hizo Everard y su hijo Erwin Nestlé fue comparar el trabajo de todos estos autores anteriores a ellos. Hicieron un trabajo comparativo y lo contrastaron con los manuscritos más antiguos que pudieron encontrar y dieron como resultado un Nuevo Testamento revisado y también parte del Antiguo, ¿verdad? Después viene Kurt Aland y hace un compendio muchísimo mayor y una revisión más exhaustiva y entonces condensa todos los hallazgos y todo el trabajo de estos hombres en una sola obra. Pero esa obra sale a la luz en el año de 1960. ¿Qué otra versión sale a la luz en el año de 1960? Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Nace o llega la Reina Valera de 1960 y por eso, hermanos, es la más, ¿cómo se dice? Es la más común, es la más famosa, es la más utilizada, porque a partir de 1960 ya no se aceptan las revisiones que se hacen con el trabajo de Nestlé Aland. Y entonces la Reina Valera de 1960 es la última Reina Valera que es revisada en base a los escritos de Erasmo de Rotterdam. Y entonces la iglesia o las iglesias ya no aceptan las revisiones posteriores a 1960 porque ya no toman como base el trabajo de Erasmo de Rotterdam, sino que corrigen todos los errores de Erasmo de Rotterdam y por lo tanto la Reina Valera ya no enseña lo que enseñaba antes de 1960. Y esas revisiones posteriores a 1960 vemos que comienzan a mostrar ciertos cambios doctrinales que las iglesias cristianas ya no aceptan. Entonces se quedan con esa versión porque hasta esa fecha se acepta como base el texto griego de Erasmo de Rotterdam. Vemos entonces, hermanos, cómo es importante que nosotros conozcamos estos detalles porque nos indican también el curso que tomó la historia y cómo Yahweh ha permitido que las cosas sucedan de un modo para que su propósito se cumpla. ¿Cuál es su propósito? Bueno, que la buena nueva se conozca, que las personas alcancen la esperanza que nosotros abrigamos hoy. Yo quiero, por último, hermanos, darles vamos a pasar ya a la influencia en el cristianismo. Dice el comentario, durante siglos la Biblia fue predominantemente accesible en latín o en otras lenguas extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, hermanos queridos, que no teníamos acceso como lo tenemos hoy a una Biblia. Ustedes ven el grupito de personas que están ahí abajo, cada una leyendo su Biblia, alguno en su tablet, otro impresa, otro tomando notas, otro escuchando. Bueno, hermanos, eso lo podemos hacer hoy y es una gran bendición poder hacer eso. Yo les insto a que aprovechemos esa bendición y hagamos esto. Lo estudiemos, lo meditemos, pero no siempre fue así.
Estos textos antes estaban solamente reducidos a una élite educada y al clero de la iglesia. Sin embargo, las traducciones como la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro permitieron que la Biblia estuviera disponible en español para un público mucho más amplio. Estas traducciones marcaron un hito significativo al acercar la palabra del Todopoderoso a personas comunes que no tenían dominio de latín o de otros idiomas extranjeros. Por primera vez, los fieles de habla hispana podían leer y entender las escrituras en su propio idioma, lo que fortaleció su conexión con la fe y su relación personal con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué preservo el título de Dios aquí? Bueno, porque hermano, esto viene como parte de una investigación citando libros de algunos autores y yo no me siento con la libertad de cambiar lo que ellos han escrito, pero nosotros entendemos a qué nos referimos. ¿Cuál es el impacto en la vida religiosa y cultural de la época a lo largo del tiempo? Bueno, la disponibilidad de la Biblia en español transformó la vida religiosa de la época desde el siglo XV hasta el presente. Las traducciones abrieron nuevas oportunidades para el estudio y la interpretación de las Sagradas Escrituras por parte de personas fuera del clero, y eso está bien, pero ahora tenemos a un montón de personas interpretando por su cuenta, aparte de las interpretaciones del clero, y dando como resultado un montón de nuevas interpretaciones. Y todas estas interpretaciones, en gran parte equivocadas, era debido a que tomaban en cuenta como base de su interpretación solamente el Nuevo Testamento. Y muchas veces un Nuevo Testamento que traía una herencia significativa de errores. Y esto lleva a un mayor compromiso y comprensión de la fe. Claro que sí, sí es así, pero tenemos que ser cautos. Por lo tanto, yo les insto a que estudien de estos temas. La interpretación personal de la Biblia también generó debates teológicos y discusiones sobre asuntos de fe y doctrina. Es lo que estamos diciendo, lo que contribuyó a un florecimiento del pensamiento religioso y una mayor diversidad de interpretaciones. Bueno, vamos entonces a unas consideraciones finales, pero yo quiero, hermanos, leerles un artículo sobre la biografía de Erasmo de Róterdam. Voy a ser breve, ya estamos por el final, porque no quiero que nos quedemos con la idea de que Erasmo de Róterdam tenía la mala intención de producir un texto corrupto. Hermanos, no es así. Recuerden que Erasmo de Róterdam en ese proyecto trabajó por encargo a las órdenes de alguien que estaba desarrollando una competencia directa con la políglota complutense. Recuerden ustedes que este editor que contrata a Erasmo le dice, yo veo que la políglota complutense va a ser un éxito porque todo el mundo está hablando de ella, necesito sacar algo antes para ganarles el mercado, para posicionar mi libro en lugar de la políglota complutense, ayúdame. Y te encargo que hagas un texto griego con una versión latina ahí al lado, y eso es lo que voy a vender. Entonces Erasmo de Róterdam hizo lo que tenía que hacer, y probablemente nunca pensó que su trabajo fuera a trascender tanto, pero Erasmo de Róterdam, hermanos, él pasó de ser considerado el más brillante erudito europeo a ser despreciado y tildado de cobarde y de hereje. ¿Por qué pasó esto, hermano? Bueno, porque quedó atrapado en medio de un tempestuoso debate religioso. Y en medio de este debate se atrevió a poner al descubierto las faltas y los abusos tanto de la Iglesia Católica como de aquellos que pretendían llevar a cabo una reforma en la Iglesia. Entonces él no estaba del lado de nadie. Erasmo de Róterdam era casi como nosotros, ¿verdad? No estaba ni del lado de uno ni del lado de otro, él era sumamente neutral. Se le conoce hoy como una figura clave en la transformación del panorama religioso. Y vamos a leer esto de su biografía. Dice, un hombre culto y de fuertes convicciones. Erasmo era un experto en griego y latín, lo que le permitió comparar las traducciones bíblicas latinas, entre ellas la Vulgata, con el texto griego de antiguos manuscritos de las escrituras griegas o Nuevo Testamento. Convencido de que el conocimiento bíblico era sumamente importante, afirmaba que las Santas Escrituras debían traducirse a otras lenguas comunes de su época. También sostenía que la Iglesia Católica necesitaba una reforma profunda, pues consideraba que ser cristiano
No era una mera sucesión de rituales sin sentido, sino un estilo de vida. Por eso, cuando los impulsores de la Reforma empezaron a protestar y a exigir cambios dentro de la Iglesia romana, Erasmo se convirtió en el blanco de las sospechas de los dirigentes católicos. En sus escritos satirizaba a los clérigos por sus excesos y estilos de vida lujosos y a los papas por promover las guerras por ambición pura. No estaba de acuerdo con los clérigos corruptos que usaban las tradiciones de la iglesia para aprovecharse de los feligreses y además repudiaba algunas prácticas de la iglesia, entre ellas la venta de indulgencias y el celibato obligatorio en los clérigos. Erasmo dice ahí, en 1516, publicó su primera edición del Nuevo Testamento en griego, que fue la primera versión impresa de las escrituras griegas que se haya publicado. Estamos hablando del Novum Instrumentum. Esta versión incluía anotaciones y su propia traducción al latín de las escrituras griegas, que difería de la Vulgata. Durante cierto tiempo continuó revisando su obra hasta que obtuvo una versión que se alejaba mucho más de la Vulgata latina. Una de las diferencias se hallaba en 1 Juan 5:7, para apoyar la enseñanza antibíblica de la Trinidad. En la Vulgata se había añadido una frase conocida como la coma joanneum o coma joánica. Estas palabras decían: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Note, hermano mío. No obstante, Erasmo excluyó esas palabras de sus primeras 2 ediciones del Nuevo Testamento porque no aparecían en ninguno de los manuscritos griegos que él había consultado. Tiempo después, la iglesia lo presionó para que las incluyera en su tercera edición. Es por eso que en la versión Reina Valera 1960 nosotros podemos leer 1 Juan 5:7 diciendo: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Las ediciones revisadas del Nuevo Testamento en griego de Erasmo sirvieron como base para hacer mejores traducciones a lenguas europeas. Martín Lutero, William Tyndale, Antonio Brucchioli y Francisco de Encinas las usaron para traducir las escrituras griegas al alemán, inglés, italiano y español respectivamente. Erasmo vivió en un periodo turbulento en sentido religioso. Su Nuevo Testamento griego fue una herramienta muy útil para los reformadores protestantes. Incluso hubo quienes lo consideraron parte de ese grupo hasta que la Reforma se convirtió en una realidad. Sin embargo, Erasmo adoptó una postura neutral en los grandes debates teológicos que surgieron. Por eso, hace más de 100 años, el historiador David Schaff escribió lo siguiente: Erasmo murió solo, sin tomar partido. Los católicos nunca lo reclamaron y los protestantes nunca pudieron hacerlo. Como un dato general, quiero citarles parte de la introducción que él hizo de el Novum Instrumentum, su versión del Nuevo Testamento. En el prefacio él escribió lo siguiente, hermanos: diciendo vehementemente de aquellos que no quieren que las personas comunes lean las escrituras, ni que se traduzcan a la lengua común. La intención de Erasmo de Rotterdam, hermanos queridos, era que la persona como usted y como yo tuviera al alcance de su mano la escritura, la palabra inspirada. Vamos a finalizar entonces con una conclusión. Son algunos puntos clave que hemos explorado hoy, y estos son el origen de los manuscritos bíblicos antiguos, desde la Biblia hebrea hasta los descubrimientos arqueológicos más relevantes como los rollos del Mar Muerto, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. En esta pequeña presentación observamos cómo la Biblia fue traducida a diferentes idiomas a lo largo del tiempo, y fuimos destacando a traductores clave como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Erasmo de Rotterdam y la Políglota Complutense. ¿Cuál es entonces la importancia de los manuscritos bíblicos y las traducciones? Bueno, los manuscritos bíblicos antiguos, hermanos, son tesoros históricos y religiosos que nos permiten rastrear la evolución, el cambio gradual de las Sagradas Escrituras y su transmisión a lo largo de los siglos. Las traducciones al español como la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro tuvieron un impacto significativo al llevar la palabra del Todopoderoso a un público más amplio,
transformando la vida religiosa y cultural de las comunidades hispanohablantes. Y eso creo yo que todos lo sabemos por experiencia propia. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos al alcance de nuestra mano la palabra del Todopoderoso? Hermanos queridos, espero que esta breve presentación les haya servido, les haya entusiasmado. Los dejo con una toma aérea de las orillas del Mar Muerto y con una invitación a que si ustedes tienen preguntas sobre este estudio o quieren indagar un poquito más acerca de este tema, pues manden sus preguntas a el correo de su servidor, es la.vela.arde@gmail.com. Yo hubiera querido llegar hasta los detalles que nos llevaron a conocer la versión israelita nazarena que nosotros utilizamos comúnmente, pero hermanos, es muy, muy difícil abarcar y condensar toda esa cantidad de información en una presentación como esta. Me disculpo por si algo quedó fuera, pero les agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que ustedes han prestado a la presentación de este estudio. Hermanos queridos, Shabbat Shalom, que el Padre les bendiga y esperemos que este sea el principio de su exploración de manuscritos bíblicos. Damos por terminada la presentación. Shalom.